6 grullas carmesí. Escrito por Elizabeth Lim. Libro 1. Capítulo 1. El fondo del lago sabía de barro, sal y arrepentimiento. El agua era tan densa que mantener los ojos abiertos era una agonía, pero gracias a los dioses que lo hice. Si no, me hubiese privado de ver al dragón. Era más pequeño de lo que había imaginado. Del tamaño de un bote de remos, con brillantes ojos de rubí y escamas verdes como el jade más puro. No se parecía en nada a las bestias del tamaño de una aldea que contaban las leyendas que eran los dragones, tan grandes como para tragar barcos de guerra enteros. Se acercó nadando hasta que sus redondos ojos rojos estuvieron tan cerca que reflejaron los míos. Estaba observando cómo me ahogaba. Ayuda, le supliqué. Se me agotaba el aire y apenas me quedaba un segundo de vida, antes de que mi mundo se plegara sobre sí mismo. El dragón me miró, levantando la ceja plumosa. Por un instante, me atreví a esperar que me ayudara. Pero rodeó mi cuello con la cola, quitándome el último aliento. Y todo se volvió oscuro. Mirando en retrospectiva, sin duda no debí haberles comentado a mis criadas que iba a saltar al lago sagrado. Solo lo dije porque el calor de esa mañana era insufrible, hasta los arbustos de crisantemos se habían marchitado, y los pájaros que volaban por encima de los árboles de cítricos estaban demasiado acalorados para cantar. Sin mencionar que sumergirme en el lago parecía una opción perfectamente sensata para no tener que asistir a mi ceremonia de compromiso, como me gustaba llamarla, el lúgubre fin de mi futuro. Por desgracia, mis sirvientas me creyeron, y la noticia llegó muy rápido a oídos de padre. En cuestión de minutos, envió a uno de mis hermanos a buscarme, junto a un séquito de guardias de rostro severo. Así que aquí estaba yo, siendo conducida a través de los pasillos de palacio, en el día más caluroso del año. Hacia el fin de mi futuro. Mientras seguía a mi hermano por otro pasillo bañado por el sol, jugaba con mi manga, fingiendo que cubría un bostezo mientras me asomaba al interior. Deja de bostezar, me reprendió Aso. Dejé caer el brazo y volví a bostezar. Si los suelto todos ahora, no tendré que hacerlo delante de padre. Shiori, prueba a que te despierten al amanecer para que te cepillen el pelo 1000 veces, contesté. Intenta caminar con tanta seda encima. Levanté los brazos, pero las mangas me pesaban tanto que apenas podía mantenerlas levantadas. Mira todas estas capas, podría equipar un barco con velas suficientes para cruzar el mar. El rastro de una sonrisa tocó la boca de Aso. Los dioses están escuchando, querida hermana. Si sigues quejándote así, tu prometido tendrá una marca de viruela por cada vez que les faltes al honor. Mi prometido. Cualquier mención de él me entraba por un oído y me salía por el otro, mientras mi mente se desviaba hacia pensamientos más agradables, como engatusar al cocinero de palacio para que me diera su receta de pasta de alubias rojas, o mejor aún, embarcarse en un navío y viajar por el mar de Taijin. Al ser la única hija del emperador, nunca se me había permitido ir a ningún sitio y, menos aún, viajar fuera de Hindara, la capital. En un año, sería demasiado vieja para una escapada así. Y demasiado casada. La indignación que me generaba me hizo suspirar en voz alta. Entonces estoy condenada, será horrible. Mi hermano se rió y me empujó hacia adelante. Vamos, no te quejes más. Ya casi llegamos. Puse los ojos en blanco. Aso empezaba a sonar como si tuviera 70 años, no 17. De mis 6 hermanos, él era el que más me gustaba. Era el único con un ingenio tan agudo como el mío. Pero desde que empezó a tomarse tan en serio lo de ser príncipe y a malgastar ese ingenio en partidas de ajedrez en lugar de travesuras, había ciertas cosas que ya no podía contarle. Como lo que guardaba dentro de mi manga. Un cosquilleo subió por mi brazo y me rasqué el codo. Solo para estar segura, pellizqué la amplia abertura de mi manga cerrada. Si Aso supiera de lo que escondía bajo sus pliegues, yo no viviría para contarlo. Ni él ni padre me dejarían vivir. Shiori, susurró Aso. ¿Qué le pasa a tu vestido? Pensé que manché la seda, mentí, fingiendo frotar una mancha en la manga. Hoy hace mucho calor. Hice ademán de mirar las montañas y el lago. ¿No te gustaría que estuviéramos fuera nadando en lugar de ir a una ceremonia aburrida? Aso me miró con desconfianza. Shiori, no cambies de tema. Incliné la cabeza, haciendo lo posible por parecer arrepentida, y me ajusté la manga con disimulo. Tienes razón, hermano. Es hora de que crezca. Gracias por y. Otro cosquilleo me rozó el brazo y me di una palmada en el codo para amortiguar el sonido. Mi secreto estaba cada vez más inquieto y hacía que la tela de mi túnica se ondulara. Por acompañarme a conocer a mi prometido. Terminé de hablar rápido.
Me apresuré a dirigirme a la sala de audiencias, pero Aso me tomó de la manga, la levantó en alto y la sacudió con fuerza. Salió disparado un pájaro de papel tan pequeño como una libélula e igual de rápido. Desde lejos, parecía un gorrión, con un punto rojo tinta en la cabeza, y revoloteó desde mi brazo hasta la cabeza de mi hermano, batiendo salvaje sus delgadas alas mientras se cernía frente a su cara. Aso se quedó boquiabierto, y los ojos se le abrieron de par en par. Kiki. Susurré con urgencia, abriendo la manga. Vuelve adentro. Kiki no obedeció. Se posó en la nariz de Aso y la acarició con un ala para demostrarle su afecto. Mis hombros se relajaron. A los animales siempre les gustaba Aso, y estaba segura de que Kiki le encantaría como me había encantado a mí. Entonces mi hermano se llevó las manos a la cara para atraparla. No le hagas daño. Grité. Kiki voló, evitando por poco sus garras. Rebotó contra los postigos de madera de las ventanas, buscando una que estuviera abierta mientras se alejaba cada vez más por el pasillo. Empecé a perseguirla, pero Aso me agarró, sujetándome hasta que mis zapatillas patinaron contra la madera susurrante. Déjala, me dijo al oído. Hablaremos de esto más tarde. Los guardias abrieron de golpe las puertas, y uno de los ministros de padre me anunció. La princesa Shiorianma, la más pequeña, la única hija del emperador Anryu y la difunta emperatriz. En el interior, mi padre y su consorte, mi madrastra, estaban sentados a la cabeza de la cavernosa cámara. El aire zumbaba con impaciencia, los cortesanos doblaban y volvían a doblar sus pañuelos húmedos para limpiarse las sienes transpiradas. Vi las espaldas de Lord Busian y su hijo, mi prometido, arrodillados ante el emperador. Solo mi madrastra se fijó en mí, congelada en el umbral. Inclinó la cabeza hacia un lado, y sus pálidos ojos se clavaron en los míos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tuve el repentino temor de que, si seguía adelante con la ceremonia, me volvería como ella. Fría, triste y solitaria. Peor aún, si no encontraba a Kiki, alguien más podría hacerlo, y mi secreto llegaría a papá y mi secreto. Que le había insuflado vida a un pájaro de papel con magia. Magia prohibida. Me alejé de las puertas y empujé a Aso, que estaba demasiado asustado para detenerme. Princesa Shiori. Gritaron los guardias. Princesa. Me despojé de mi chaqueta ceremonial mientras corría tras Kiki. Los bordados pesaban tanto como la armadura de un centinela, y liberar mis hombros y brazos de su peso fue como si me salieran alas. Dejé el charco de seda en medio del vestíbulo y salté por una ventana al jardín. El resplandor del sol era fuerte, y entrecerré los ojos para no perder de vista a Kiki. Atravesó el huerto de cerezos y pasó por delante de los cítricos, donde su frenético vuelo hizo que los milanos estallaran desde las ramas. Tenía la intención de dejar a Kiki en mi habitación, escondida en un joyero, pero había batido las alas y golpeado contra su prisión con tanta fuerza que temí que un sirviente la encontrara mientras yo estaba en la ceremonia. Mejor tenerla conmigo, había pensado. ¿Promete ser buena? Le había preguntado. Kiki movió la cabeza, lo que había tomado como un sí. No era así. Que me llevarán los diablos, tenía que ser la más idiota de Kiata. Pero no me culparía por tener corazón, incluso para un pájaro de papel. Kiki era mi pájaro de papel. Con mis hermanos cada vez más mayores y siempre ocupados con sus deberes de príncipe, me había sentido sola. Pero Kiki me escuchaba y guardaba mis secretos, y me hacía reír. Cada día estaba más viva, era mi amiga. Tenía que recuperarla. Mi pájaro de papel aterrizó en medio del lago sagrado, flotando en sus aguas tranquilas con una calma imperturbable, como si no hubiera trastocado toda mi mañana. Cuando llegué a ella ya estaba jadeando. Incluso sin la capa exterior, mi vestido era tan pesado que apenas podía recuperar el aliento. Kiki. Exclamé mientras lanzaba un guijarro al agua para llamar su atención, pero ella se limitó a flotar más lejos. No es el momento de jugar. ¿Qué iba a hacer? Si se descubría que tenía talento para la magia, por pequeño que fuera, me expulsarían de Kiata para siempre, un destino mucho peor que tener que casarme con un lord sin rostro de tercera categoría. Apresurándome, me quité las zapatillas, sin molestarme en despojarme de la túnica. Me lancé al lago. Para ser una chica obligada a quedarse en casa practicando caligrafía y tocando la cítara, era una gran nadadora. Tenía que agradecérselo a mis hermanos. Antes de que crecieran, solíamos escabullirnos a este mismo lago para bañarnos en las tardes de verano. Conocía estas aguas. Avancé hacia Kiki, con el calor del sol que me picaba en la espalda, pero ella se hundía más en el agua. Los pliegues de mi vestido me envolvían con fuerza, y las faldas se me pegaban a las piernas cada vez que pataleaba.
Empecé a cansarme, y el cielo se desvaneció mientras el lago tiraba de mí para sumergirme. Me ahogué y luché por salir a la superficie. Cuanto más luchaba, más rápido me hundía. Las espirales de mi largo pelo negro flotaban a mi alrededor como una tormenta. El terror se apoderó de mis entrañas, y me ardió la garganta, con el pulso retumbando locamente en mis oídos. Desabroché el ceñidor dorado que cubría mi túnica y tiré de mis faldas, pero su peso me hizo bajar y bajar, hasta que el sol no fue más que una tenue perla de luz que brillaba muy por encima de mí. Finalmente, me liberé de las faldas y me impulsé hacia arriba, pero estaba muy abajo. No había forma de volver a la superficie antes de quedarme sin aliento. Iba a morir. Batiendo furiosamente las piernas, luché por conseguir aire, pero fue inútil. Intenté que no cundiera el pánico. El pánico solo haría que me hundiera más rápido. Lord Sharimaen, el dios de la muerte, venía por mí. Adormecería el ardor de mis músculos y el dolor que se hinchaba en mi garganta. Mi sangre comenzó a helarse, los párpados se me empezaron a cerrar. Fue entonces cuando vi al dragón. Al principio pensé que era una serpiente. Nadie había visto un dragón en siglos, y desde lejos, parecía una de las mascotas de mi madrastra. Al menos hasta que vi las garras. Se deslizó hacia mí, acercándose tanto que podría haberle tocado los bigotes, largos y finos como pinceladas de plata. Tenía la mano extendida, y sobre su palma, apretada entre dos garras, estaba Kiki. Por un instante, cobré vida. Batiendo las piernas, traté de alcanzarlo. Pero no me quedaban fuerzas. Estaba sin aliento. Mi mundo se encogía, todo el color se desvanecía. Con un brillo travieso en los ojos, el dragón cerró la mano. Su cola me envolvió por detrás y me rodeó el cuello. Y mi corazón latió por última vez. Capítulo 2. Una serpiente. Oí que Aso tartamudeaba. No sabía mentir. Vio una serpiente. Así que corrió hasta el lago. No tiene sentido. Bueno, y Aso vaciló. Ya sabes lo mucho que odia a las serpientes. Pensó que podría morderla. Me dolía la cabeza como si tuviera una tormenta en su interior, pero parpadeé con un ojo entreabierto, observando a mis dos hermanos mayores, Andai y Benkai, junto a mi cama. Aso estaba en una esquina del cuarto, mordiéndose el labio. Cerré el ojo. Tal vez si pensaban que seguía durmiendo, se irían. Pero, maldita sea, Aso se dio cuenta. Mira, se están moviendo. Shiori, dijo Andai con severidad, su cara alargada se cernía sobre mí. Me sacudió los hombros. Sabemos que estás despierta. Shiori. Tosí, con el cuerpo encogido por el dolor. Basta, Andai, advirtió Benkai. Basta. Mis pulmones seguían ardiéndome, ávidos de aire, y mi boca sabía a tierra y sal. Tragué el agua que me ofrecía Aso y luego me forcé a sonreírles a mis hermanos. Ninguno me devolvió la sonrisa. Te perdiste la ceremonia de los esponsales, me reprendió Andai. Te encontramos en la orilla, medio ahogada. Solo mi hermano mayor era capaz de regañarme por haber estado a punto de morir. Casi me muero, me repetí a mí misma, con los dedos volando hacia mi cuello. El dragón lo había apretado con la cola, como si quisiera ahogarme. Pero no sentí ninguna magulladura ni tampoco vendas. ¿Me había salvado? Lo último que recordaba era haber visto dos ojos de rubí y una sonrisa torcida. No recordaba haber subido a la superficie y no podía haber flotado por mi cuenta y unas alas revolotearon contra mi pulgar y, de repente, fui consciente de mi otra mano, oculta bajo las mantas. Kiki. Gracias a las cortes eternas. Estaba un poco empapada, como yo. Pero viva. ¿Qué pasó, Shiori? Preguntó Andai. Dale un momento, ordenó Benkai. Se agachó junto a mi cama, acariciándome la espalda mientras bebía. Siempre amable y paciente, habría sido mi hermano favorito si no lo hubiera visto tampoco. Padre lo estaba entrenando para ser el comandante del ejército de Kiata, mientras que Andai era el heredero del trono. Nos has preocupado, hermana. Ven, cuéntale al viejo Ben lo que recuerdas. Incliné la cabeza hacia atrás, apoyada en el marco de madera de palisandro de mi cama. Aso ya les había dicho que me había escapado porque había visto una serpiente. ¿Debía avalar una mentira tan atroz? No, Andai y Benkai solo harán más preguntas si miento, razoné rápido. Por otra parte, no puedo decirles la verdad, no pueden enterarse de lo de Kiki. La respuesta era sencilla. Cuando una mentira no funcionaba, lo haría una distracción. Un dragón me salvó, respondí. Las comisuras de los labios de Andai se deslizaron hacia abajo para acompañar un ceño fruncido. Un dragón.
De verdad, y era pequeño para ser un dragón, continué, pero supongo que eso se debe a que era joven. Sin embargo, tenía ojos inteligentes. Eran incluso más agudos que los de Aso. Sonreí divertida, esperando aligerar el ánimo de todos, pero el ceño de mis hermanos solo se frunció más. No tengo tiempo para cuentos, Shiori, dijo Andai con crudeza. Era el menos imaginativo de mis hermanos. Se cruzó de brazos, con sus largas mangas tan rígidas como su pelo negro encerado. ¿Elegiste justo este día para huir al lago? Te perdiste la ceremonia con el hijo de Lord Busian. Me había olvidado por completo de mi prometido. El sentimiento de culpa me subió al pecho y mi sonrisa se desvaneció rápidamente. Padre debe de estar furioso conmigo, pensé. Padre está en camino para verte ahora, continuó Andai. Yo no contaría con ser su favorita para poder salir de esto. Deja de ser tan duro con ella, lo reprendió Benkai. Que nosotros sepamos, podría haber sido un ataque. Ahora yo también fruncí el ceño. ¿Un ataque? Se habla de levantamientos, explicó mi segundo hermano mayor. Muchos de los señores se oponen a tu matrimonio con el hijo de Lord Busian. Temen que su familia se vuelva demasiado poderosa. No me atacaron, aseguré. Vi un dragón y me salvó. El rostro de Andai enrojeció de exasperación. Ya está bien, Shiori. Por tu culpa, Lord Busian y su hijo han abandonado Hindara, totalmente avergonzados. Por una vez, no estaba mintiendo. Es la verdad, juré. Vi un dragón. ¿Es eso lo que le vas a decir a padre? ¿Decirle a padre que...? Retumbó una voz, resonando en la habitación. No había oído cómo se abrían las puertas, pero ahora hicieron ruido cuando mi padre y mi madrastra entraron en mis aposentos. Mis hermanos hicieron una profunda reverencia, y yo bajé la cabeza hasta casi tocar las rodillas. Andai fue el primero en levantarse. Padre, Shiori, padre le hizo callar con un gesto. Nunca lo había visto tan enojado. Por regla general, bastaba una sonrisa mía para derretir la severidad de sus ojos, pero hoy no. Tu enfermera nos ha informado de que saliste ilesa. Me alivia saber eso. Pero lo que has hecho hoy es totalmente inexcusable. Su voz, tan grave que el marco de madera de mi cama vibraba, temblaba de furia y decepción. Mantuve la cabeza inclinada. Lo siento. No era mi intención y prepararás una disculpa adecuada para Lord Busian y su hijo, interrumpió. Tu madrastra ha propuesto que bordes un tapiz para revertir la vergüenza que has traído a su familia. En ese momento, levanté la vista. Pero, padre. Eso podría llevar semanas. ¿Tienes otro lugar donde estar? ¿Y mis lecciones? Pregunté, desesperada. Mis deberes, mis oraciones de la tarde en el templo. Mi padre no se inmutó. Nunca te has preocupado por tus deberes. Se suspenderán hasta que hayas terminado el tapiz. Empezarás a trabajar en él de inmediato, bajo la supervisión de tu madrastra, y no saldrás de palacio hasta que esté terminado. Pero vi que Aso sacudía la cabeza. Dudé, sabiendo que tenía razón. No debía discutir, no debía protestar y, de todos modos, las palabras salieron de mis labios de forma imprudente. Pero el festival de verano es en 2 semanas y uno de mis hermanos me dio un codazo por detrás. Esta vez, la advertencia funcionó. Cerré la boca con fuerza. Por un instante, los ojos de mi padre se suavizaron, pero cuando habló, su voz era dura. El festival de verano se celebra todos los años, Shiori. Te vendría bien aprender las consecuencias de tu comportamiento. Sí, padre, susurré a través del dolor de mi pecho. Era cierto que el festival de verano se celebraba todos los años, pero este iba a ser el último con mis hermanos antes de que cumpliera los 17 años y me casara y no, abandonara mi casa para vivir con mi futuro marido. Y lo había arruinado. Padre observó mi silencio, esperando que rogara por su clemencia, que me excusara y que hiciera lo posible por hacerle cambiar de opinión. Pero el revoloteo de las alas de Kitty bajo mi palma me obligó a guardar silencio. Sabía cuáles serían las consecuencias si la descubrían, y eran mucho peores que perderse el festival. He sido demasiado blando contigo, Shiori, dijo padre en voz baja. Como eres la más pequeña de mis hijos, te he dado muchas libertades y te he dejado vivir sin freno entre tus hermanos. Pero ya no eres una niña. Eres la princesa de Kiata, la única princesa del reino. Es hora de que te comportes como una dama digna de tu título. Tu madrastra ha accedido a ayudarte. El miedo se me revolvió en el estómago cuando mis ojos volaron hacia mi madrastra, que no se había movido de su posición frente a las ventanas. Había olvidado que estaba allí, lo que parecía imposible una vez que volví a mirarla. Su belleza era extraordinaria, del tipo que los poetas han convertido en leyenda.
A mi propia madre la consideraban la mujer más bella de Kiata, y por los cuadros que había visto de ella, no era una exageración. Pero mi madrastra era posiblemente la mujer más bella del mundo. Ojos extraordinarios e iridiscentes, una boca como un capullo de rosa y un cabello de ébano tan brillante que caía en una larga sábana de satén sobre su espalda. Pero lo que la hacía verdaderamente memorable era la cicatriz diagonal que le cruzaba la cara. En otra persona, podría haber parecido temible, y cualquier otra persona podría haber tratado de ocultarla. Mi madrastra no y, de alguna manera, eso aumentaba su atractivo. Ni siquiera se empolvaba la cara, como estaba de moda, ni se ponía cera en el pelo para hacerlo brillar. Aunque sus sirvientas se quejaban de que nunca usaba cosméticos, nadie podía negar que la belleza natural de mi madrastra era radiante. Raikama, así era como todos la llamaban a sus espaldas. La reina sin nombre. Había tenido un nombre una vez, en su hogar al sur de Kiata, pero solo padre y un puñado de sus funcionarios de mayor confianza lo conocían. Nunca hablaba de ello ni de la vida que había llevado antes de convertirse en la consorte del emperador. Evité su mirada y me observé las manos. Siento mucho si los he avergonzado, padre. Y a ti, madrastra. No era mi intención. Padre me tocó el hombro. No quiero que vuelvas a acercarte al lago. El médico dice que casi te ahogaste. ¿En qué estabas pensando cuando saliste corriendo fuera de palacio en primer lugar? Yoi se me secó la boca. Kiki revoloteó bajo mi palma, como si me advirtiera que no dijera la verdad. Sí, Yoi creí ver una serie. Dijo que había visto un dragón dentro, comentó Andai en un tono que dejaba claro que no me creía. No dentro de palacio, grité. En el lago sagrado. Mi madrastra, que había estado tan quieta y silenciosa hasta ahora, se puso rígida de repente. ¿Has visto un dragón? Parpadeé, sorprendida por su curiosidad. Yoi sí lo vi. ¿Qué aspecto tenía? Algo en sus ojos pálidos y pétreos me hacía difícil mentir a mí, una mentirosa nata. Era pequeño, solté, con escamas esmeralda y ojos como el sol rojo. Las siguientes palabras me resultaron difíciles de pronunciar. Estoy segura de que lo imaginé. Los hombros de Raikama bajaron un poco, y luego una cuidadosa compostura volvió a cubrir su rostro, como una máscara que se hubiera quitado sin darse cuenta por un instante. Me ofreció una sonrisa tensa. Tu padre tiene razón, Shiori. Harías bien en pasar más tiempo dentro de casa y en no confundir la fantasía con la realidad. Sí, madrastra, murmuré. Mi respuesta fue suficiente para satisfacer a padre, que le murmuró algo y se marchó. Pero mi madrastra se quedó. Era la única persona a la que no podía interpretar. Unas motas de oro rodeaban sus ojos, unos ojos que me atrapaban con su frialdad. No podía decir si las profundidades de esos ojos estaban vacías o rebosaban de una historia no contada. Cuando mis hermanos se burlaban de mí por tenerle miedo, yo decía, solo les tengo miedo a sus ojos de serpiente. Pero en el fondo, sabía que era más que eso. Aunque nunca lo decía ni lo demostraba, sabía que Raikama me odiaba. No sabía por qué. Solía pensar que era porque a padre le recordaba a mi madre, la luz que hacía brillar su linterna, decía él, la emperatriz de su corazón. Cuando ella murió, mandó erigir un templo en su nombre e iba allí cada mañana a rezar. Tendría sentido que mi madrastra estuviera resentida por hacerle acordarse de ella, una rival fuera de su alcance. Sin embargo, no creía que esa fuera la razón. Nunca se quejó cuando mi padre le había rendido homenaje a mi madre. Nunca pidió que la nombraran emperatriz en lugar de consorte. Parecía preferir que la dejaran en paz y, a menudo, me preguntaba si habría preferido que la llamaran reina sin nombre en lugar de su forma oficial de dirigirse a ella, su resplandor, un guiño a su belleza y a su título. ¿Qué es eso que tienes bajo la mano? Preguntó mi madrastra. Mi pájaro se había arrastrado casi hasta el borde de mi cama, y no fue hasta ese momento que me di cuenta de lo incómoda que me veía tratando aún de cubrirla. Nada, dije rápido. Entonces pon las manos en el regazo, como corresponde a una princesa de Kiata. Ella esperó, y yo no pude hacer otra cosa que obedecer. Quédate quieta, Kiki. Por favor, pensé. Cuando levanté la mano, Raikama sacó a Kiki de encima de mi manta. Para mi alivio, Kiki no se movió. Cualquiera pensaría que solo era un trozo de papel. ¿Qué es esto? Me levanté de golpe. No es nada, solo un pájaro de papel que hice. Por favor, devuélvemela. Un error. Raikama levantó una ceja. Ahora sabía que Kiki significaba algo para mí. Tu padre te adora. Te mima. Pero eres una princesa, no una niña de pueblo. Y eres demasiado grande para jugar con pájaros de papel.
Es hora de que aprendas la importancia del deber, Shiori. Sí, madrastra, dije en voz baja. No volverá a ocurrir. Raikama me tendió a Kiki. La esperanza se encendió en mi pecho, y estiré la mano para tomarla. Pero en lugar de entregármela, mi madrastra la partió por la mitad y, luego, otra vez por la mitad. No. Grité, abalanzándome sobre Kiki, pero Andai y Benkai me retuvieron. Mis hermanos eran fuertes. No luché contra ellos mientras los sollozos me sacudían el pecho. Mi dolor era abrumador. A cualquiera que no supiera lo que Kiki significaba para mí, le habría parecido demasiado. Raikama me miró con una expresión indescifrable. Los labios fruncidos, aquellos ojos fríos que se estrechaban en rendijas. Sin decir nada más, arrojó los restos de Kiki al suelo y se marchó. Andai y Benkai la siguieron, aunque Aso se quedó. Esperó a que se cerraran las puertas y se sentó a mi lado en el borde de la cama. ¿Podrías hacerlo de nuevo? Preguntó en voz baja. ¿Podrías volver a encantar al pájaro para que vuele? Nunca había querido dar vida a Kiki. Lo único que estaba tratando de hacer era pájaros de papel grullas, ya que estaban en el escudo de mi familia para que los dioses me escucharan. Era una leyenda que todos los Kiatanos conocían. Si hacías 1000 pájaros, de papel o de tela o incluso de madera, podían llevar un mensaje a los cielos. Durante semanas trabajé sola, sin pedirle a mi hermano Wandei, el mejor en todo tipo de rompecabezas y construcciones, que me ayudara a hacer los pliegues de una grulla de papel. Kiki fue el primer pájaro que conseguí hacer, aunque, para ser sinceros, se parecía más a un cuervo con un cuello largo que a una grulla. La puse en mi regazo y le pinté una mancha roja en la cabeza para que se pareciera más a las grullas bordadas en mis túnicas, y dije: ¡qué desperdicio tener alas que no pueden volar! Sus alas de papel empezaron a revolotear y, muy lento, se elevó en el aire con la inseguridad de una mariposa que acaba de aprender a volar. Durante las semanas siguientes, cuando terminaba mis clases y mis hermanos estaban demasiado ocupados para verme, la ayudaba a practicar en secreto. La llevaba al jardín para que volara entre los árboles podados y los santuarios de piedra y, por la noche, le contaba historias. Estaba tan contenta de tener una amiga que no me preocupaban las implicaciones de hacer magia. Y ahora se había ido. No susurré, respondiendo finalmente a la pregunta de Aso. No sé cómo. Respiró profundo. Entonces es lo mejor. No deberías meterte con magia que no puedas controlar. Si alguien lo descubre, te expulsarán de Kiata para siempre. Aso me levantó la barbilla para secarme las lágrimas. ¿Y si te envían lejos de casa, quién cuidará de ti, hermanita? ¿Quién mantendrá tus secretos a salvo y se excusará por tus travesuras? Yo no. Me sonrió, una sonrisa pequeña y triste. Así que pórtate bien. Por favor. Ya me van a mandar lejos, contesté, apartándome de él. Cayendo de rodillas, recogí los trozos de papel que mi madrastra había arrojado al suelo. Acerqué a Kiki a mi corazón, como si eso la devolviera la vida. Era mi amiga. Era un trozo de papel. Iba a desear que se convirtiera en una grulla de verdad. Mi voz vaciló, y se me hizo un nudo en la garganta mientras miraba la pila de pájaros que había plegado. Casi 200, pero ninguno había cobrado vida como Kiki. No me digas que te crees las leyendas, Shiori, me aconsejó Aso con suavidad. Si todos los que doblaran 1000 pájaros obtuvieran un deseo, entonces todas las personas se pasarían el día haciendo gorriones y búhos y gaviotas de papel, deseando montañas de arroz y oro, y años de buenas cosechas. No dije nada. Aso no lo entendía. Había cambiado. Todos mis hermanos habían cambiado. Mi hermano suspiró. Hablaré con padre para que te deje ir al festival de verano cuando esté de un humor más caritativo. ¿Te haría sentir mejor? Nada podía hacerme sentir mejor con respecto a Kiki, pero asentí. Aso se arrodilló a mi lado y me apretó el hombro. Tal vez estas próximas semanas con madrastra sean buenas para ti. Me encogí de hombros. Todo el mundo estaba siempre de su lado. Incluso los criados, aunque la llamaban Raikama a sus espaldas, nunca tenían nada malo que decir de ella. Tampoco mis hermanos. O padre. Especialmente padre. Nunca la perdonaré por esto. Nunca. Shiori, nuestra madrastra, no tiene la culpa de lo que ha pasado. Tú sí, casi podía oírle decir, aunque Aso era demasiado sabio para dejar escapar esas palabras. Tenía razón, pero no quería admitirlo. Algo en la forma en que me había mirado cuando se enteró de que había conocido a un dragón me había dejado fría. No debe ser fácil para ella, estar tan lejos de su casa. No tiene amigos aquí. No tiene familia. Ella tiene a padre. Ya sabes lo que quiero decir.
Mi hermano se sentó a mi lado, con las piernas cruzadas. Haz las paces con ella, ¿de acuerdo? En todo caso, facilitará las cosas cuando le pida a padre que te deje salir para el festival. Apreté los dientes. Bien, pero eso no significa que vaya a hablar con ella. ¿Tienes que ser tan quisquillosa? Aso refunfuñó. Ella se preocupa por ti. Me enfrenté a mi hermano, observando su ceño fruncido, el tic de su ojo izquierdo. Todos los signos de que estaba exasperado conmigo de verdad. No me crees, ¿verdad? Lo del dragón, dije en voz baja. Aso esperó demasiado antes de responder. Por supuesto que sí. ¿No me crees? Tengo 16 años, no soy una niña. Sé lo que vi. Sea lo que fuere que hayas visto, olvídalo, insistió. Olvida a Kitty, olvida lo que sea que hayas hecho para que todo esto ocurra. Yo no hice que sucediera. Solo sucedió. Haz las paces con nuestra madrastra, pidió Aso otra vez. Ella es nuestra madre. No la mía, respondí, pero mis palabras temblaron. Alguna vez la había considerado mi madre. Hacía años, había sido la primera en aceptar a Raikama cuando padre la trajo a casa y, por aquel entonces, ella me había tomado cariño. Solía seguirla a todas partes, era tan misteriosa que quería aprender todo sobre ella. ¿Por qué tienes una cicatriz? Le pregunté un día. ¿Por qué no eliges un nombre? Ella sonrió, me dio una palmadita en la cabeza y me enderezó el ceñidor que llevaba en la cintura, atándolo en un lazo bien apretado. Todos tenemos nuestros secretos. Un día, Shiori, tendrás los tuyos. La magia. La magia era mi secreto. ¿Cuál era el suyo? Capítulo 3. Odiaba coser. Odiaba la monotonía, odiaba las agujas, el hilo, las puntadas, todo. Por no hablar de que me pinchaba tantas veces que las sirvientas tenían que envolverme los dedos en vendas hasta dejarlos gruesos como albóndigas. Casi me pierdo las clases. Casi. Los días eran interminables, más lentos que los caracoles que se agolpaban fuera de las pantallas de papel de las ventanas. Bordé grulla tras grulla, y pasé tanto tiempo haciéndolas que empezaron a perseguir mis sueños. Me picoteaban los dedos de los pies, con sus ojos brillantes, negros como la ceniza y, de repente, se convertían en dragones con dientes puntiagudos y sonrisas traviesas. No podía dejar de pensar en el dragón y en la expresión que atravesó la cara de Raikama cuando Andai lo mencionó, como si hubiera deseado que me ahogara en el lago. ¿Quién sabía lo que pasaba por la cabeza de mi madrastra? Al igual que yo, tenía poco talento para el bordado, pero a diferencia de mí, podía sentarse a coser durante horas. A veces la sorprendía con la mirada perdida en el cielo. Me pregunté en qué pensaría todo el día, o si al menos tenía algún pensamiento. La ignoraba lo mejor que podía, pero cuando cometía errores en mi tapiz, se acercaba a mí y me decía: tus puntadas son desiguales, Shiori. Será mejor que las rehagas. Oh, a esa grulla le falta un ojo. Lady Busian lo notará. Benditas sean las cortes eternas, sus comentarios nunca requerían una respuesta, al menos hasta este día, cuando me visitó con una extraña petición. El ceñidor de oro que Lord Yuji te regaló para la ceremonia de tus esponsales, ¿sabes dónde está? Me encogí de hombros. Debe de haberse caído al lago conmigo. Mi respuesta no le agradó a Raikama. No frunció el ceño, pero por la forma en que se cuadraron sus hombros, me di cuenta de que no era la respuesta que buscaba. Cuando lo encuentres, tráemelo. Le mentí y le dije que lo haría. Luego se marchó, y yo me olvidé enseguida del ceñidor. La mañana del festival de verano, adultos y niños deambulaban por el paseo imperial, remontando cometas de todas las formas y colores. Yo ansiaba ir. Hoy era el único día en el que Andai se soltaba, en el que Benkai no estaba ocupado con su entrenamiento para ser comandante, en el que Rei y Aso no estaban encerrados estudiando con sus tutores. Incluso los gemelos, Wandei y Yotan, que eran tan diferentes como el sol y la luna y siempre discutían por todo, nunca se peleaban el día del festival. Se unían para diseñar y construir la cometa más brillante. Los 7 ayudábamos y, cuando la hacíamos volar por el cielo, era la envidia de todos en la corte. Y toda la comida que me perdería. Galletas con forma de conejo rellenas de alubia saduki, pinchos con pasteles de arroz rellenos de melocotones frescos o pasta de melón, caramelos con forma de tigre y oso. Qué injusto era que tuviera que quedarme dentro y coser con Raikama. Finalmente, cuando mi estómago no pudo aguantar más, me armé de valor para preguntar. Madrastra, el festival está empezando. ¿Puedo ir? Por favor. Puedes irte cuando hayas terminado de bordar. El tapiz no iba a estar listo hasta dentro de un mes.
Para entonces ya habrá terminado. No te enojes, Shiori. Es impropio. Mi madrastra no levantó la vista mientras su aguja entraba y salía de la tela. Tenemos un acuerdo con tu padre. Me crucé de brazos, indignada. No estaba enojada. ¿No quieres ir? Se giró y abrió su costurero. En su interior había cientos de ovillos de hilo, lana y seda floja envueltos con sumo cuidado. Raikama empezó a guardar sus hilos. Nunca me han gustado esas cosas. Solo asisto por obligación. Fuera de la ventana, los tambores resonaban y las risas rebotaban. El humo de las parrillas se elevaba hacia el cielo, los niños bailaban con sus ropas más brillantes y las primeras cometas de la mañana revoloteaban en lo alto de las nubes. ¿Cómo podría alguien no disfrutar de esas cosas? Me senté en mi rincón, resignada a mi destino. Estaba segura de que mis hermanos me traerían la mejor comida, pero no tendría la oportunidad de hablar con los cocineros que venían de otros lugares ni de verlos trabajar. El único plato que sabía hacer era la sopa de pescado de mi madre, pero esperaba cocinar más o al menos supervisar la cocina una vez que tuviera que trasladarme al norte, la región de la cocina más sosa. Estaba tan ocupada deseando estar en el festival que no oí a mi padre entrar en la habitación. Cuando lo vi, me dio un vuelco el corazón. Padre. He venido a invitar a mi consorte a que asista conmigo al festival, habló, fingiendo no notar mi presencia. ¿Está lista? Mi madrastra se puso de pie, sosteniendo la caja con sus bordados. Un momento. Permíteme guardar esto. Cuando desapareció en la habitación contigua, padre se volvió hacia mí. Su expresión era severa, y yo puse mi mejor cara de disculpa, esperando que se apiadara de mí. Funcionó, aunque lo que dijo me sorprendió. Tu madrastra dice que has avanzado mucho en el tapiz. ¿En serio? ¿Piensas que no le gustas?, dijo padre, observador. Sus ojos, casi espejos de los míos, me sostenían la mirada. Suspiró cuando no dije nada. Tu madrastra ha sufrido muchas penas y le duele hablar de ellas. Me alegraría mucho ver que te cae bien. Sí, padre. Haré lo que pueda. Bien. Lord Busian y su hijo volverán en otoño para la boda de Andai. Entonces les presentarás tus disculpas. Ahora vete y disfruta del festival. Los ojos se me iluminaron. ¿De verdad? Esperaba que quedarte dentro calmara tu espíritu inquieto, pero veo que nada te amansará. Me tocó la mejilla, trazando el hoyuelo que aparecía siempre que estaba feliz. Cada día te pareces más a tu madre, Shiori. No estoy de acuerdo. Mi cara era demasiado redonda, mi nariz, demasiado afilada y mi sonrisa, más pícara que amable. No era una belleza, no como madre. Sin embargo, cada vez que padre hablaba de ella, sus ojos se empañaban y yo ansiaba escuchar más. Rara vez había más. Con una exhalación silenciosa, retiró la mano. Ve, disfruta del festival. No necesité que me lo dijera 2 veces. Como un pájaro que por fin ha sido liberado de su jaula, salí volando en busca de mis hermanos. El festival de verano estaba repleto de cientos de personas divirtiéndose cuando llegué, pero encontré con facilidad a mis hermanos. Estaban descansando en el parque, lejos de los pabellones cuidados, las puertas Bermellón y las plazas de arena blanca. Los mellizos habían confeccionado una brillante cometa tortuga este año, y mis otros hermanos estaban ayudando con la pintura de los toques finales. Las 4 patas de la tortuga sobresalían del caparazón, que era un mosaico de retazos de viejas bufandas y sacos de seda. Con el azul claro de la tarde, parecía que estaba nadando en los estanques azules del jardín imperial. Me apresuré a unirme a ellos. Todos los años, desde que éramos niños, habíamos volado juntos una cometa de la familia en el festival de verano. Mis hermanos ya estaban en edad de casarse, Andai ya estaba comprometido y el resto lo estaría pronto. Era la última vez que lo hacíamos juntos. ¿Os habéis superado este año, hermanos?, saludé. Shiori. Wandei me dedicó una mirada breve, con una cuerda de medir en las manos mientras comprobaba las dimensiones finales de la cometa. Lo has conseguido. Y justo a tiempo. Yotan estaba a punto de comerse toda la comida que guardamos para ti. Solo para que no se desperdicie. Yotan se limpió la pintura verde de las manos. Me haces quedar como un glotón. Shiori es la glotona. Tú solo eres el de la gran barriga. Yotan arrugó. Solo estas orejas son grandes. Igual que las tuyas. Tiró de las de su gemelo, que, como las suyas, sobresalían un poco más que las de los demás. Ahogué una risita. ¿Queda algo bueno? Yotan señaló una bandeja de comida que habían traído de los puestos. Casi se han acabado los mejores platos.
Me guiñó un ojo y se acercó, dejándome ver el montón de pasteles de mono que llevaba bajo su capa. SHH, no se lo muestres a los demás. Tuve que sobornar al vendedor solo para conseguir este último plato. Le devolví el guiño y me metí un pastel de arroz en la boca. Mis hombros se derritieron mientras mi lengua saboreaba cada bocado y el azúcar impregnaba mis labios con la dulzura justa. Entusiasmada, tomé otro antes de que Yotan pudiera volver a esconder el paquete. Guarda un poco para el resto. Se quejó Reiji. Acabo de llegar, me excusé, arrebatando otro pastel. Tuvieron todo el día para disfrutar de la comida. Algunos hemos estado trabajando en la cometa, contestó con tono de protesta. Como siempre, las fosas nasales de mi tercer hermano estaban ensanchadas por el descontento. Además, no hay mucho que disfrutar. No hay un puesto de pasteles de mono, ni croquetas de pescado a la parrilla. Ni siquiera el artista del azúcar es tan bueno como el del año pasado. Déjala que coma, dijo Benkai, antes de dirigirse directamente a Reiji. Siempre tienes algo de qué quejarte, hermano. Mientras mis hermanos discutían y yo me daba un festín, mi atención se desvió más allá de los magnolios hacia el lago, donde me había ahogado. Donde había visto al dragón. Una parte de mí tenía ganas de ir a buscarlo. Vamos, démonos prisa antes de que se acabe la mejor comida, señaló Aso. Buscad más pescado asado, ¿sí? Nos llamó Yotan. Mis otros hermanos decidieron quedarse atrás y ayudar a los gemelos con la cometa. La competición comenzaría en media hora, el tiempo justo para que Aso y yo pudiéramos explorar el festival. Los niños con máscaras se apretujaban entre nosotros, chillando mientras corrían hacia las tiendas de juegos para ganar muñecas de porcelana y peces con aletas de plata en tarros de cristal. Cuando tenía su edad, los juegos eran lo que más me entusiasmaba. Ahora era la comida. Aspiré el aroma de los pinchos de caballa frita y los huevos cocidos en té, de los langostinos rebozados y los brotes de bambú en vinagre, de fideos celofán bañados en salsa de cacahuete. Como la glotona que era, me sentí en el cielo. Princesa Shiori, exclamaron los vendedores, uno tras otro, qué honor para mi humilde puesto ser agraciado con su presencia. ¿No crees que deberíamos volver? Dijo Aso después de que me vio zamparme un plato de fideos y langostinos rebozados. La competición empezará pronto. Padre y Raikama ya estaban paseando hacia el patio central, donde se celebraría la competición de cometas. De camino a reunirse con el emperador, Lord Yuji nos saludó a Aso y a mí. Vaya, cada día te pareces más a tu madre, saludó, agradable. El joven Busian Takan es muy afortunado. ¿Lo es? Dijo Aso. El aspecto físico de mi hermana es una cosa, pero sus modales sí. Le di un codazo a mi hermano. Calla. El caudillo militar soltó una carcajada. Siempre me había parecido un zorro, con hombros afilados, dientes pequeños y una sonrisa fácil. Al norte le vendría bien un poco de la princesa Shiori, famosa alborotadora. Juntó las manos y luego señaló mi vestido, sencillo en comparación con sus opulentos ropajes. Me dijeron que te caíste en el lago sagrado no hace mucho y que perdiste una fortuna en seda. Así fue, respondí, y mi tono tomó un giro más tenso. Me temo que también perdí el ceñidor que me enviaste. Me hace pensar que era muy valiosa, dado cuánto afligió a mi madrastra. ¿Lo hizo? Preguntó Lord Yuji. Eso es una novedad para mí, pero la preocupación no, Su Alteza. Los ceñidores se reemplazan con facilidad, y mis hijos y yo solo agradecemos a los dioses que te hayan encontrado y llevado a casa a salvo. Aunque, entre nosotros, espero un cargamento de seda de mis amigos de Alandan en breve y me han dicho que el rojo es tu color favorito. Es el color en el que más se fijan los dioses, contesté con descaro. Si me envían al norte, necesitaré toda la atención que puedan prestarme. Volvió a reírse. Que la suerte de los dragones te acompañe, entonces. Será rojo, entonces. Cuando se fue, dejé escapar un suspiro. Lord Yuji era generoso y rico, y lo que es más importante, su castillo estaba en las afueras de Hindara. A veces deseaba estar comprometida con uno de sus hijos en lugar de con el de Lord Busian. Si tenía que casarme a la fuerza, al menos estaría más cerca de casa, y no prometida a algún señor bárbaro de tercera categoría. Hay que hacer alianzas, decía padre cada vez que me atrevía a quejarme. Algún día, lo entenderás. No, nunca lo iba a entender. Incluso ahora, la inequidad de todo eso hacía que se me revolviera el estómago, y me metí en la boca el último pastel de arroz. Estás comiendo tan rápido que se te va a indigestar, me reprendió Aso. Si como más despacio, toda la comida desaparecerá, respondí entre bocado y bocado. Además, coser consume energía.
Vuelve, sé que tienes ganas de ver cómo prueba la cometa One Day. Yo todavía tengo hambre. Sin esperarlo, recorrí los pasillos, dirigiéndome a los pasteles de arroz. Me esperaba un lote fresco, cuidadosamente decorado en un gran cuenco de madera. Hecho especialmente para la princesa Shiori, dijo el vendedor. Me lo llevé a los brazos y tomé también una ración de boniatos, sosteniendo el saquito como pude contra mi cuerpo. Estaba a medio camino de volver con mis hermanos cuando vi a un chico con una máscara de dragón acechando detrás del puesto de pescado asado. Sus ropas parecían anticuadas, el ceñidor era demasiado ancho, y sus sandalias no combinaban. Era demasiado alto para ser un niño, pero paseaba por el festival como si lo fuera, o, mejor dicho, como si no debiera estar aquí. Lo más extraño de todo era su pelo, con mechas verdes. El concurso de cometas empezaría pronto, y mis hermanos estaban esperando. Pero quería ver mejor la máscara del chico. Era azul, con bigotes plateados y cuernos escarlata. El muchacho era rápido, correteaba como un lagarto, y era aún más glotón que yo con la comida. Todo lo que había en los puestos de los vendedores era gratis, lo ofrecían los artesanos para anunciar sus productos, pero no era de buena educación tomar más de 1 o 2 platos a la vez. Este chico se llevaba al menos 5. Era impresionante cómo se las arreglaba para equilibrarlos en el brazo, pero si seguía así, los vendedores le iban a prohibir buscar más. Y ahora se aprestaba para agarrar una raíz de loto frita. Sacudí la cabeza. Novato, pensé. Te sugiero que dejes el loto, le hablé, acercándome a él. Todo el mundo sabe que es el peor plato del festival. Pensé que lo había sorprendido, pero se limitó a guiñar un ojo, con un par de ojos rojos que brillaban detrás de su máscara. Entonces me quedo con el tuyo. Antes de que pudiera responder a su atrevimiento, Aso reapareció a mi lado, encontrándome por fin. Shiori, ¿vas a volver? Es casi la hora de la ceremonia de los barriletti. El pie del chico salió disparado de repente, haciendo tropezar a mi hermano antes de que pudiera terminar. Aso tropezó. Mientras caía hacia adelante, agarrándose a mí para mantener el equilibrio, una manga verde pasó por mi lado y me arrebató la bolsa de boniatos de debajo del brazo. Grité. Ladrón. Las palabras apenas salieron de mis labios. Aso y yo caímos uno encima del otro, y mis platos a medio comer se esparcieron por la calle. Sus Altezas. Exclamaba la gente, extendiendo sus manos para ayudarnos a levantarnos, una multitud que se reunía para asegurarse de que no estuviéramos heridos. Apenas me di cuenta. Mi atención estaba en el chico enmascarado. No te vas a escapar tan fácil, murmuré, escudriñando entre los curiosos. Lo vi moviéndose por los alrededores de las tiendas de juego y, luego, desapareciendo entre los arbustos. Se movía aún más rápido que Benkai, sus pasos eran tan ligeros que no dejaban huella en la suave hierba de verano. Empecé a seguirlo, pero Aso me agarró de la muñeca. Shiori, ¿a dónde vas? Volveré a tiempo para la competición, contesté, apartando la mano. Ignorando las protestas de Aso, corrí tras el chico de la máscara de dragón. Capítulo 4. Lo encontré sentado en una roca, devorando una bolsa de boniatos con miel. Mi bolsa de boniatos. Su aroma flotaba en el aire, acentuando el hambre en mi vientre y la ira en mis puños. Quería acusarlo de robo, lanzarle 100 insultos diferentes y maldecirlo hasta el fondo del monte Nagawi, pero en cuanto lo vi de cerca, salieron de mi boca otras palabras. ¿No eres un poco grande para llevar una máscara? No parecía sorprendido de que lo hubiera seguido, ni enojado. En cambio, una sonrisa conocida se deslizó por su boca. No sabía dónde la había visto antes. ¿Qué es eso? Preguntó con voz ronca, señalando el cuenco de madera bajo mi brazo. Pasteles de arroz. Se quitó la máscara y los tomó. Deliciosos, dijo mientras mordía el bocadillo. Si no fuera por la vibrante franja roja que rodeaba sus pupilas, tan familiar y a la vez tan extraña, le habría quitado el cuenco de las manos. Pero, sobresaltada, lo solté. No te los comas todos y demasiado tarde. Había desaparecido el último boniato y también el pastel de arroz. Puse las manos en las caderas y le mostré al chico mi ceño más irritado. ¿Qué? Encogió un solo hombro. Nadar hasta aquí me da hambre. Yo seguía mirándolo, con las gruesas rayas verdes que le rodeaban las sienes. Era un color que nunca había visto antes en nadie, ni siquiera en los mercaderes de pelo pálido que venían del lejano occidente. Su piel era poco cálida, pero tenía un brillo nacarado. No podía decidir si su aspecto era extraño o hermoso. O peligroso. Tal vez las tres cosas. Tú eres el dragón. Del otro día en el lago.
Sonrió. Así que sí tienes cerebro. Me lo preguntaba, después de que te caíste al lago. Respondía su sonrisa con una mirada de odio. No me caí al lago. Me zambullí en él. Todo por ese pájaro, recuerdo. Ese pájaro encantado. Recordar a Kiki me hundió. Me quité las migas de las mangas y comencé a alejarme del lago. ¿A dónde vas? De vuelta al festival. Mis hermanos me van a echar de menos. Estaba a mi lado en un instante, atrapando mi manga con los dedos y tirando de mí para que me sentara. ¿Tan pronto? Hizo un chasquido con su lengua. Encontré tu pájaro por ti y te salvé de ahogarte. ¿No crees que me debes algún agradecimiento? Quédate un rato. Entrétenme.